El Señor les bendiga a todos. Como saben, después tenemos almuerzo. O sea que vamos a hacer una prédica bien corta. Que el Señor les esté animando. Si han tenido una semana difícil, obviamente este es el mejor lugar para estar, para animarnos a esta semana que ha comenzado. Seguramente que ustedes hoy a la mañana tuvieron que elegir, por lo menos en mi caso yo tuve que elegir qué tipo de cereal quería comer hoy a la mañana, qué tipo de ropa me iba a poner, estar seguro que de alguna manera combinan, no sé si combinan tampoco, pero todos de una u otra manera hoy tuvimos que decidir algo y en la semana que ha pasado todos hemos hecho muchas decisiones. Tal vez a la esposa de ustedes ha querido cocinar algo y ustedes querían tener otra cosa en mente, ¿no? Querían comer algo distinto y tuvieron que hablar y hacer mención. Oh, no funciona, chicas, las tengo a ellas ahí. Todos hemos tenido que hacer de una u otra manera muchas decisiones, algunas pequeñas, tal vez algunas más grandes, pero todas las decisiones que hacemos, la realidad es que todas las elecciones que hacemos diarias tienen mucho que ver con lo que sabemos, con el conocimiento que tenemos previo, tiene que ver mucho con nuestros sentimientos, tiene mucho que ver con cómo pensamos, tiene mucho que ver con prejuicios, tiene mucho que ver con muchas cosas. Pero todos hemos hecho decisiones. Y obviamente, hermanos, toda decisión que nosotros hacemos, casi toda decisión que nosotros hacemos, repercute, tiene un impacto, dirige en cierta manera un rumbo a una dirección a nuestra vida. Casi toda decisión que ustedes hagan dirige hacia dónde el futuro de ustedes va. Entonces, el presente es algo sumamente importante y en la vida del cristiano aún mucho más. Entonces, miremos algo rápido. Hay distintas elecciones diarias que podemos hacer. La primera que habla de mando es obviamente aquel que tiene autoridad. Nosotros como padres tenemos muchas veces la autoridad. Digo muchas veces porque depende de la edad, ya a veces no hay. Tenemos la autoridad de decirle a nuestros hijos que ciertas cosas deben hacer, por más que ellos quieran o quieran hacer otras. Obviamente nuestra responsabilidad tener autoridad sobre ellos. Entonces, es algo específico. ¿Quién tiene el mando? Muchas veces hacemos, en vez de tomar nosotros la decisión, simplemente la delegamos a otros, ¿no? Hoy a la mañana le dije a mi hijo Kevin, que gustas elegirte la ropa, ¿no? Delegamos la decisión. No es algo que nosotros necesitamos hacer. A veces delegar que otro haga la decisión puede o no traernos consecuencias, pero generalmente delegamos cosas que no nos vayan a traer un problema. Esquivar tiene que ver cuando sabemos que tal vez ciertas elecciones que necesitamos hacer, más que seguro van a ser difíciles de hacerlas, nos van a traer un gran problema. Y para todos aquellos que tienen niños tal vez grandes, se podrán recordar que muchas veces tal vez no quisieron hablar con sus hijos porque sabían que iba a haber conflicto con la manera de vestir, conflicto con sus amigos, conflicto con ciertas cosas. Y muchas veces uno elige, o compañeros de trabajo, o hermanos en la iglesia, uno elige esquivar la decisión porque puede traer problemas muy grandes, problemas muy serios. Sin sesos, a mí me gusta esa palabra porque eso lo utilizamos mucho en Argentina. Cuando hablamos que alguien no tiene sesos, estamos hablando que alguien no tiene
tiene en mente. Muchas decisiones que hacemos, la verdad, no implican mucho esfuerzo. Comemos este cereal, comemos este cereal. Tomo té o tomo café. No es nada grande la elección que necesitamos hacer. ¿Compro una Coca-Cola o mejor compro una Coca-Cola cero? A todo esto, hermanos, no tiene ningún gusto. Decisiones. La última tiene que ver con la colaboración, y eso tiene que ver que a veces no sabemos qué decidir. Entonces buscamos consejo en otras personas. Buscamos hermanos, hermanas, buscamos el esposo, la esposa, a veces los hijos, para saber qué tipo de decisión tomamos, ¿no? Tal vez la mayoría de ustedes, si se movieron de sus países teniendo sus familias ya comenzadas, fue una decisión difícil de hacer. Venir a Estados Unidos y romper en cierta manera toda la forma cotidiana que tenían de hacer las cosas. ¿No? Para nosotros fue mover toda la familia acá a los Estados Unidos. Entonces, fue algo para hablar con otros hermanos, con mi mamá en aquel entonces, con mis hermanos en carne, obtener la asistencia de ellos para poder tomar la mejor decisión que uno pueda llegar a tomar. Entonces, generalmente es una de las cosas que caracteriza nuestra realidad de todos los días. Cada día tenemos que hacer y enfrentar el tomar decisiones. Y todas, o casi todas estas decisiones diarias le van a dar rumbo a mi futuro, como les va a dar rumbo al futuro de ustedes. Pablo habla de esto, o la Biblia habla de esto. Si gustan buscar en 1 Corintios capítulo 6, los versos no van a estar ahí. 1 Corintios capítulo 6, verso 12, Pablo dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar en ninguna. O sea, yo puedo elegir, puedo hacer la elección diaria que yo quiera, pero necesito darme cuenta que toda elección que yo haga, especialmente elecciones importantes, van a darle un rumbo acierto a mi vida. Algo muy parecido sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, donde Pablo dice en verso 23 de este capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no toda edifica. Entonces, nuevamente, puedo hacer la elección que yo quiera, pero necesito darme cuenta que las elecciones, el elegir diario, no todo va a traer bendición a mi vida. No todo va a traer bendición a mi familia. No todo va a traer bendición a mi pareja. No todo va a traer bendición a la iglesia. Proverbios 21, verso 29, Proverbios capítulo 21, verso 29, dice que el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Una versión un poco más, si quieren llamarle más contemporánea, dice: el malvado es inflexible en sus decisiones. El justo examina su propia conducta. Entonces, si las decisiones, hermanos, son tan importantes, obviamente necesitamos prestarle mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si las elecciones dan un cierto rumbo a mi vida,
necesito estar seguro que voy a tomar la mejor elección que hay. Porque obviamente todos deseamos la bendición. Todos. Y todos deseamos la bendición para nuestros hijos, todos deseamos la bendición para nuestro matrimonio, todos deseamos justamente eso. Entonces, 4 áreas que realmente pienso que son las áreas que más difíciles tenemos como cristianos. Primera, hablamos de preocupación. Cuando estamos muy preocupados, tendemos a hacer una elección muy pobre. Y el Señor nos anima, recuerden en Mateo 6, desde el verso 25 hasta el final, en Mateo 6, el Señor nos cuenta de cómo los niños crecen, cómo los pajaritos son alimentados por Dios, y cómo es que nosotros, siendo la creación mayor de Dios, necesitamos darnos cuenta que necesitamos vivir en el presente, buscando siempre el reino de Dios y su justicia como prioridad número 1. No hay otra prioridad. El trabajo no es prioridad, la salud no es prioridad, el matrimonio no es prioridad. La prioridad número 1 siempre es Dios. Y que debemos buscarle a Él en lo que a Él le agrada y actuar conforme a lo que Él agrada, para que Dios pueda bendecir, pueda cuidar del trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra relación con los hijos, que Dios pueda hacerse cargo absolutamente de todo. Porque todo aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios añade, Dios da todo lo que tiene que ver con lo que es la vida terrenal. Entonces, por ese motivo en Filipenses capítulo 4, verso 6, que lo leímos el viernes en la casa de la familia Lobo, la primera parte nos dice que por nada debemos estar afanados, por nada debemos estar preocupados. ¿Por qué? Porque obviamente Dios es quien se encarga de hacer todas las cosas. Y muchas veces nuestras elecciones, elegimos hacer cosas, elegimos en base a estar preocupados. Y muchas veces la preocupación nos lleva a hacer elecciones hoy presente muy pobres que luego en el futuro traen consecuencias muy grandes. Todo por no buscar a Dios primeramente. El Señor nos anima en Mateo capítulo 10, verso 30 y verso 31, recordando de que Dios es aquel que aún tiene contado cada uno de nuestros cabellos, cada uno de nuestros pelos en la cabeza. Dios dice, yo sé cuánta cantidad tenés. Y yo sé que hoy, José Luis, se te han caído 20 y hay más todavía. No 20, hermana, tenemos un poco menos. Dios tiene un cuidado personal para con sus hijos. Y nosotros demostramos nuestra confianza en sus promesas de benevolencia para con nosotros, en confiándole a Él. No preocuparnos, confiando esa preocupación a Él. ¿Y saben lo lindo de esto, hermanos? Es que cuando nosotros entendemos esto y lo ejercitamos, Dios reduce, Dios achica y Dios también elimina la preocupación blanca.
aquel que no está preocupado puede llegar a hacer mejor elección. Por lo tanto, va a tener un mejor futuro. Segundo, hablamos de criticar. Y criticar, hermanos, tiene que ver, obviamente, con no mirar primeramente nuestra vida. Miramos más bien la vida de los demás. Hablamos sin darnos cuenta de qué estamos diciendo, ¿no? Y el Señor en Mateo 7, verso 1 y verso 2 nos anima a que tengamos cuidado en cómo juzgamos, cómo criticamos a la gente, cómo hablamos de ellos, porque de la misma manera en que nosotros medimos, Dios dice nos va a medir de la misma manera. Muchas veces hacemos elecciones en base a crítica. No nos gusta la gente, no nos gusta la persona y hacemos decisiones obviamente mal. Obramos sin misericordia. En Santiago capítulo 2, verso 13 nos hace recordar que todo aquel que actúe sin misericordia, obviamente Dios tampoco le va a tener misericordia. Pero a aquel que tiene misericordia, la misericordia obviamente está por encima, gana el juicio. Criticar tiene mucho que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos de tal persona o de tal individuo. No, el Señor nos dice que debemos despojarnos de toda palabra deshonesta, de toda palabra que corrompe, de toda palabra que no edifica. Necesitamos quitar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, etc. Porque todas estas cosas nos llevan a criticar a la gente. Y nuevamente, muchas veces hacemos la elección de criticar a los demás. Cuanto más criticamos, menos perdón hay en nuestros corazones. Cuanto más criticamos, menos misericordia hay en nuestros corazones. Y cuanto más criticamos, menos armonía hay en nosotros. Por lo tanto, es más difícil hacer buenas elecciones. Y la elección del presente dirige dónde va a estar el futuro. Entonces, no debemos preocuparnos sobremanera, no debemos criticar, necesitamos darnos cuenta que, tercero, que la respuesta, hermano, está en Dios. Segunda parte de Filipenses 4:6, después de que dice que no estemos ansiosos, dice que necesitamos necesitamos hacerle saber a Dios nuestras peticiones. Si lo hacemos por medio de la oración, nos inclinamos a Dios y le buscamos a Él como la única respuesta a tener. Dios tiene la respuesta para nuestra vida. Porque Dios conoce qué puede suceder en el futuro. Y Dios desea que sus hijos diariamente hagan una elección a favor de Dios. Hablábamos con Mario en la semana y decíamos, a Dios le agrada que hagamos elecciones correctas. A Dios le agrada que el hombre pueda siempre elegir por lo que es correcto, porque es algo que le agrada. Entonces, toda respuesta, hermano, está en Dios. Y necesitamos darnos cuenta de eso. ¿No? 1 Tesalonicenses 5:17 nos anima a orar constantemente, siempre. Tener la perseverancia de estar orando siempre. Si no hemos obtenido y no vemos claramente la respuesta, necesitamos estar orando siempre, porque a todo aquel que
pide, Dios le dará. A todo aquel que busca, lo va a encontrar. Y a todo aquel que golpea, que llama, Dios dice, se le va a abrir. ¿No? Y podemos leer eso en Mateo 7:7 y verso 8. La respuesta está en Dios. Pero muchas veces, y que obviamente esto está conectado con la preocupación, queremos las cosas ya. Por lo tanto, hacemos decisiones pobres por no esperar la respuesta que viene. No le buscamos a Dios. Después tenemos problemas en el futuro. Entonces, necesitamos echar nuestra preocupación en Él. Necesitamos tener cuidado que hablamos de otra gente. Necesitamos darnos cuenta que toda respuesta está en Dios. Todo tipo de respuesta. Entonces, la oración y la meditación en la palabra de Dios nos ayuda a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree, todo le es posible. Necesitamos creer que la respuesta está en el signo. Tercero, cuarto, que sería lo último, tiene que ver con nuestra salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de estrés. Necesitamos saber quiénes somos. Y no solo quiénes somos, pero quién está en nosotros. Todas están atadas. Todas están atadas. Dios le dijo a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si buscamos a Dios primeramente y no nos preocupamos, si pensamos que la respuesta está en Él, la perfección de Dios va a estar obrando en nosotros. Su poder va a estar obrando en nosotros. Necesitamos estar persuadidos que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. ¿No? Y de eso ya hemos hablado en estos domingos anteriores. Necesitamos estar persuadidos de lo que Pablo nos dice ahí en Filipenses 1:7 o 1:6. Necesitamos estar persuadidos quién está en nosotros. Porque si nosotros entendemos quién actúa en uno, y si nosotros entendemos a quién le pertenecemos, por lo tanto, hermanos, la paz de Cristo va a estar en nosotros. Y el Señor nos ha dicho que nos ha dejado su paz, pero que no es conforme a como el mundo la da. Su paz. Por lo tanto, nuestro estrés va a ser mucho menos. Nuestra salud va a ser mucho mejor. Y toda persona que no está estresada tiende a hacer mejores elecciones, porque su mente está más clara, sus pensamientos están más claros. Todas estas cuatro cosas, hermanos, están unidas. Cuando yo me enfoco en una, trae consecuencias en las otras también. Una bendice a la otra. ¿Saben una cosa que yo no sabía? Pero dicen que las personas que hacen mejores decisiones son las que se recuperan más fácilmente de cuando hacen decisiones malas. No. Las personas que hacen mejores decisiones
se recuperan más fácilmente cuando hacen una decisión mala. Porque pueden dejar su preocupación en Dios, porque están enfocados más en ellos que en los otros, porque saben que la respuesta está en Dios y porque saben quién está en ellos. Decisiones es sumamente importante. Hacemos 1 millón de pequeñas decisiones todos los días. Y todas estas decisiones, hermanos, influyen en nuestro futuro. No solo en nuestro presente, pero en nuestro futuro. ¿Pasamos más tiempo haciendo la tarea o preferimos jugar más tiempo con los videojuegos en la computadora o el Nintendo? ¿Pasamos 2 horas más haciendo ejercicio tal vez en el gimnasio o preferimos pasar 2 horas más bien en el cine? ¿Trabajamos más horas extras en el trabajo o pasamos más tiempo con nuestros hijos? ¿Nos reconciliamos antes de ir a dormir o nos vamos enojados? ¿Nos levantamos más temprano a la mañana para leer nuestra Biblia o orar o preferimos dormir más? ¿Pasamos más tiempo tal vez con alguien que nos puede traer beneficios como un cliente o más bien pasamos tiempo con alguien que tiene una necesidad? ¿Tenemos tiempo para nosotros o usamos ese tiempo o lo ofrecemos para servir a otro? Nuevamente, siempre hacemos decisiones. Si hoy nosotros podríamos tener la posibilidad de tener nuestra máquina del tiempo e ir 15 o 20 años adelante en nuestro futuro, ¿qué cosa tal vez veríamos? Y si nosotros podemos estar 15 o 20 años adelante, ¿qué cosa tal vez diríamos lo haría diferente? Sería lindo, obviamente, tener eso. Tal vez usaríamos el tiempo de una manera distinta, nos alejaríamos de ciertas amistades, de ciertas cosas, trabajaríamos tal vez más trataríamos, mejor dicho, más con aquellos que amamos en vez de estar enojados, perseguiríamos tal vez alguna cosa con más pasión, tal vez el Señor. Todos nosotros tal vez utilizaríamos nuestras habilidades y lo que el Señor nos ha dado de una manera distinta. Nuestro futuro, hermanos, como ahí dice, es 1 millón de pequeñas decisiones y todas comienzan. El futuro de ustedes y mi futuro depende de hoy, no de mañana. Por eso el Señor nos anima siempre a vivir en el presente. Siempre nos anima a vivir en el presente, haciendo la mejor decisión con la mejor capacidad y la mejor habilidad que hoy y en este momento tengo. Y esa mejor decisión la voy a hacer no como necio, sino como alguien sabio, para que mi futuro pueda ser un futuro de bendición
no de maldición. El Señor nos ha llamado a tener una vida abundante en el presente y también en el futuro. Mirad pues con mucho cuidado y inteligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, no claridad, sino más bien estar llenos de ¿qué? O ser llenos del Señor. Cuanto más atención le prestemos al Señor, a lo que Él nos dice en su palabra, más bendición vamos a tener. Mejor presente, mejor futuro. Mejor presente, mejor futuro. El presente hace la diferencia en los días que tenemos. Hoy hemos comenzado a hacer elecciones. Y una de las mejores elecciones, hermanos, que hoy hemos hecho es haber venido a la clase y estar en el servicio. Porque obviamente eso va a traer bendición. Cuanto más practiquemos hacer buenas decisiones constantemente, mayor bendición va a haber en el futuro. Mayor bendición. Hoy es un buen día para elegir por el Señor. Si no estamos llevando nuestra vida como Dios quiere, hoy es un buen día para arrepentirnos. Si estamos necesitando más fortaleza del Señor, hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, no me quiero preocupar. Señor, sé que tú tienes la respuesta para la fortaleza que necesito, para la sabiduría que necesito. Hoy es un buen día para elegir por el Señor. Si todavía no somos cristianos, no hemos pasado por las aguas del bautismo, hoy es un buen día para hacer tal elección. Es la mejor decisión siempre elegir por Cristo. Pensar, hablar y sentir, vivir como el Señor lo haría si Él estuviera en este momento aquí presente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hagamos la mejor decisión en toda esta semana. Que sea 1 millón, pero 1 millón de bendiciones por cada una de las buenas decisiones que vamos a hacer. Que el Señor les bendiga. Si hay alguien que obviamente necesita que oremos, les pido que puedan pasar adelante. Y obviamente el Señor siempre nos invita a venir a ser sus hijos a través de creer en Él, de confiar que Él es el Señor, que Él realmente todo lo puede a través de su palabra que nos ha dejado.